Buen día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los arquetipos sistémicos. La especialización y el fraccionamiento del conocimiento son una tendencia actual del proceso de profesionalización contra la cual las directivas de las organizaciones deben luchar a diario. ¿Pero por qué deben luchar contra esto? Peter Senge es un profesor titular de la Escuela de Administración del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está ubicado entre las 24 personas más influyentes en la estrategia de negocios, y escribió un libro muy importante, ubicado entre los 5 libros más importantes de la administración, llamado La Quinta Disciplina. En este libro se expresa que la división del conocimiento, la especialización de los profesionales, hace que sea más difícil el proceso de búsqueda de soluciones reales a los problemas que día a día aquejan a las organizaciones. Pero entonces, ¿a qué se debe esta dificultad? Esta dificultad consta en que el conocimiento se tiende a segmentar, por ende surgen variables y componentes de dicho conocimiento, que entonces las soluciones no van dirigidas al problema como tal, van dirigidas a partes del problema. Entonces la dificultad está en poder encontrar información del problema, ver la relación del problema, ver el comportamiento del problema, y así poder proporcionar una solución al problema y no a sus partes. Pero debería haber una forma de mitigar estas dificultades. Y las hay. De hecho, Peter Senge nos da 5 ingredientes, 5 elementos para organizar ese aprendizaje y mitigar esa dificultad. 1, el dominio personal. 2, los modelos mentales. 3, el aprendizaje en equipo. 4, la construcción de una visión compartida. Y 5, lo que habíamos mencionado como la quinta disciplina, que es el pensamiento sistémico. Y en este nos vamos a enfocar en 3 elementos. Primero, su esencia. ¿Cómo debe ser la esencia del pensamiento sistémico? Holística. Es decir, que vea a todos los sistemas, una organización, una ONG, cualquier tipo de sistema como un todo, que tiene elementos y que los elementos tienen causalidades y interrelaciones entre ellos. 2, el principio de la palanca, que consiste en encontrar el punto exacto en donde esas acciones se van a poner a prueba para que haya una solución efectiva en el tiempo y duradera. Y por último, las prácticas, que es donde vamos a trabajar hoy y que son los arquetipos sistémicos. Así como en la literatura y en el cine, hay tramas comunes que observamos que se enmarcan dentro de cierto tipo de protagonistas, escenarios o ambientes. Hay un número de arquetipos que permite comprender, abarcar o encerrar un gran número de situaciones cotidianas de las organizaciones. La palabra arquetipo viene del griego arquetipos, que significa modelo primitivo u original. Por lo tanto, un arquetipo es un modelo base sobre el cual se construyen más cosas, se construyen más situaciones o probablemente más modelos, que permite la comprensión de dicha situación. Estos arquetipos fueron desarrollados en los años 80 por 3 personajes: Kemeny, Goodman y Senge. Ellos desarrollaron 8 arquetipos que eran diagramas que facilitaban la comprensión de las situaciones que ellos observaban se evidenciaban en la cotidianidad de las organizaciones. Entonces estos arquetipos son modelos que permiten ver la simplicidad de los problemas organizacionales o administrativos. Entonces, a medida que se estudien más estos arquetipos, va a ser posible lograr con mayor facilidad la aplicación del apalancamiento para darle solución a estos. Además, que estos arquetipos te permiten ilustrar a otra persona el problema como tal, permite que un entendimiento más ameno del mismo. En esta ocasión vamos a enfocarnos en 3 de ellos: desplazamiento de la carga, erosión de metas y tragedia del terreno común. Vamos con el desplazamiento de la carga. Existen problemas que tal vez sea difícil de enfrentar, probablemente porque son muy costosos, porque requieren mucho tiempo, porque son engorrosos o simplemente porque se requiere de mucho esfuerzo para solucionarlos. En este tipo de casos es muy común que se generen soluciones a los síntomas y no al problema en sí.
Entonces es muy común que se desplace la carga hacia soluciones sintomáticas, que probablemente sean más rápidas, probablemente sean más económicas, pero lo único que van a hacer es alejarnos de la solución fundamental y quitar de nuestra vista los síntomas. Por ejemplo, si yo no siento dolor, no sé que me estoy quemando. Entonces, la consecuencia de tapar los síntomas y no atacar el problema fundamental va a hacer que mi salud empeore. Entonces, si de esta misma manera lo que yo hago es trabajar los síntomas de una organización y no solucionar el problema en sí, el problema fundamental, lo que estoy haciendo es quitando mi capacidad de resolver el problema en sí, el problema fundamental, y que probablemente cuando reaparezca no simplemente vuelva a estar allí, sino que sea más grande y peor y más dañino para mi organización. Un ejemplo cotidiano: si tengo una decepción amorosa, muy probablemente voy a estar triste, y si estoy triste, muchas personas deciden ahogarse en licor. El licor lo único que va a hacer es empeorar su salud, y empeorar su salud le va a alejar de solucionar la situación en la que está, le va a alejar de alcanzar nuevamente la tranquilidad. Entonces, para esa tristeza, probablemente con el tiempo, después de un largo tiempo de la decepción amorosa, él va a poder encontrar de que la solución fundamental es tal vez un cambio en la actitud de vida. Así se puede evidenciar la estructura de este arquetipo de desplazamiento de la carga, que está compuesto en primera instancia por dos bucles, ambos compensadores, que uno pretende solucionar el problema de una manera sintomática y el otro pretende solucionarlo desde la raíz, la solución fundamental. En muchas ocasiones este tipo de problemas tienen también una consecuencia de un tercer bucle, que es un bucle reforzador, que es el que genera los efectos laterales a causa de esa solución sintomática, que lo único que hacen es alejarme de alcanzar la verdadera solución fundamental al problema en el que estoy. Existen varias maneras de darme cuenta si estoy metido en un problema de desplazamiento de carga. Una de ellas es si tengo una adicción o dependencia de esa solución típica que se aplica en mi organización. Lo segundo es que el problema no mejora, probablemente en algunas ocasiones mejora temporalmente, pero a la larga empeora y se mantiene ahí. La tercera es que la salud general del sistema empeora cada vez más y gradualmente. Y la cuarta es que hay una impotencia creciente frente a la solución del problema, porque probablemente vengo aplicando una solución constantemente que no da fruto, que se mantiene ahí, que por más que la aplico, a largo plazo el problema reaparece. Para evitar esto, es necesario aplicar el principio administrativo que propone este arquetipo, y es que no debemos realizar soluciones sintomáticas, sino soluciones fundamentales, que realmente vayan a ese punto de apalancamiento a generar una solución que impacte positivamente el sistema y que genere soluciones duraderas. Las soluciones sintomáticas, a diferencia de las soluciones fundamentales, tienen tres peligros para mi organización, y es: primero, que solo son buenas al corto plazo, solo son válidas en el corto plazo. Segundo, que es muy probable que el problema reaparezca y que cuando reaparezca sea aún más fuerte y dañino para la organización. Y tercero, que yo pierda la capacidad de generar soluciones fundamentales, que mi visión sea sesgada frente a ese problema y esa raíz que debo tratar para que el problema realmente pueda ser solucionado. El ejemplo con el que vamos a ilustrar el arquetipo del desplazamiento de la carga es el tráfico de la ciudad de Cali. El síntoma que vamos a identificar es la congestión vehicular. Normalmente en Cali, a más congestión vehicular, más agentes de tránsito.
Y entre más agentes de tránsito, menos congestión vehicular. Pero probablemente esto no va a ser una solución duradera, porque es sintomática, como ya vimos en el modelo básico. Entonces, para llegar realmente a una solución fundamental, va a pasar bastante tiempo, porque a más congestión vehicular, mayor es la necesidad de una modificación en la malla vial. Pero ya sabemos que por nuestra administración y las capacidades de los corredores viales de nuestra ciudad, va a pasar un buen tiempo hasta que eso pueda permitir que la congestión vehicular sea menor. ¿Qué sucede actualmente? Que hay muchos agentes de tránsito en los cruces, en los paraderos, en los semáforos, y entre más agentes de tránsito, más grande es nuestra dependencia a agentes reguladores externos del tráfico que día a día se vive en la ciudad. Y entre más grande sea esta dependencia, menor va a ser la cercanía de la ciudad a poder modificar o a darse cuenta de que la solución real, fundamental para el tráfico de la ciudad no es los agentes de tránsito, sino una modificación en los corredores viales. No es simplemente colocar más personas que lo regulen, sino ampliar carreteras o generar nuevas vías de acceso a lugares que probablemente estén congestionados. Para solucionar este tipo de problemas son necesarios 3 pasos. Uno es una visión a largo plazo y una visión en conjunto, donde todos los integrantes del problema se pongan de acuerdo a proponer soluciones e ideas al problema. 2 es voluntad para ser sinceros y realistas en el momento de identificar que tal vez la solución típica que se ha venido dando es una solución sintomática y no fundamental. Y 3, poder identificar cada una de estas posibilidades. Por ejemplo, las soluciones sintomáticas podrían llegar a ser más, porque no siempre son malas. En este caso, los agentes de tránsito le hacen un bien a la ciudad, pero depender de ellos es lo que nos hace daño. Entonces, para concluir, la manera de solucionar un problema de desplazamiento de carga es hacer que este bucle de aquí, la solución fundamental, cada vez sea más grande a pesar de su retraso, y que esta solución sintomática se haga más pequeña, porque ya dijimos, estos de aquí no nos hacen mal directamente, pero deben ser reconocidos como tal, una solución sintomática que si se perdura en el tiempo nos va a cegar y nos va a hacer dependientes de ellos y nos va a alejar de poder llegar a una solución fundamental que mitigue realmente la congestión vehicular en la ciudad de Cali. Vamos a hablar ahora sobre el arquetipo de los centímetros. El arquetipo de los centímetros es una estructura de desplazamiento de cargas que a causa de soluciones a corto plazo genera un desplazamiento de la meta a largo plazo. Esto significa que a causa de las soluciones sintomáticas estoy generando un deterioro de mi condición actual. Eso significa que estoy generando una brecha entre mi meta, el lugar donde quiero estar, y mi condición actual. Para mitigar esta brecha hay 2 posibles opciones. Una es tomar acciones correctivas, las cuales no serán reflejadas de inmediato, hay un tiempo de espera, las cuales van a mejorar mi condición y disminuir mi brecha. La otra opción es modificar mi meta, lo cual igualmente disminuye la brecha. Esto ilustra muy bien los 2 bucles compensadores que conforman la estructura de un arquetipo de los centímetros. ¿Cómo hago yo para darme cuenta si me encuentro en una situación de arquetipo de los centímetros? Si a causa de mis condiciones actuales es necesario que modifique mi meta, muy probablemente me encuentre en una situación de estas. Una situación típica de estas es cuando yo deseo bajar de peso. Mi meta sería bajar de peso. Probablemente mi brecha sea la pereza.
esta brecha me va a generar un ajuste de esta meta. Entonces ya mi meta no va a ser la inicial, que sería mi ideal, sino la voy a disminuir, el cual sería el caso erróneo. Entonces el caso apropiado sería tomar acciones correctivas, que sería hacer deporte. No serán reflejadas de inmediato, pero van a mejorar mi condición actual, lo cual va a disminuir mi brecha, y así sería la forma correcta. Hay un principio administrativo fundamental, el cual es la fijación de la meta o mantener la visión. Sería mantener la meta, jamás modificarla. Un caso de estos podría ser cuando yo deseo lograr una meta de ventas. El caso erróneo sería, a causa de mis malas condiciones o de la brecha que existe, ajustar la meta. Ese sería el caso inapropiado. Entonces, lo apropiado sería esforzarme en acciones correctivas que me permitan mejorar mi condición y así lograr con mayor facilidad la meta, pero jamás cambiarla. Entonces, ¿qué debería hacer la selección Colombia para ganar el mundial? Basándonos en el principio administrativo que rige la evaluación de metas, no hacer modificar la meta. Por el contrario, van a hacer aumentar la intensidad del entrenamiento para así, a lo largo del tiempo, aumentar los partidos ganados y así aumentar las probabilidades de que Colombia gane el mundial. Finalmente, vamos a hablar del arquetipo, la tragedia del terreno común. Básicamente, es cuando los individuos trabajan con un mismo recurso, pero el recurso es limitado. Inicialmente, los individuos trabajan por beneficio propio. Después, el beneficio empieza a disminuir porque el recurso se empieza a acabar, porque es un recurso limitado. Entonces, los beneficios individuales disminuyen. Y el esfuerzo que tienen que hacer esos individuos para conseguir el beneficio que antes conseguían es mucho mayor. Entonces, esto es el modelo de la tragedia del terreno no común de manera general. Entonces, yo tengo un límite de recursos, sea cualquier tipo de recursos limitado, y una ganancia por ese recurso, por lo que me dio el recurso en general. Esa ganancia de ese recurso en general se puede dividir en dos, generalmente en dos se dividen ganancias, beneficios, utilidades, producto de actividades que generalmente son excluyentes, pero utilizan el mismo recurso. Lo que me lleva a una actividad general, a una actividad total, ¿sí? Si lo vemos textualmente, y esto me va a llevar a una reducción de mi ganancia general, porque aquí yo tengo que la estructura de este modelo se compone de 4 bucles. Entonces, los 2 bucles de las actividades individuales son bucles reforzadores. Entonces, son bucles que a mayor trabajo haga el individuo o mayor cantidad de la actividad se haga, pues mayor ganancia. Pero a más yo utilice esa actividad y más utilice esa actividad y al mismo tiempo utilice esta y más ganancia produzca, la actividad total sobre el recurso que yo tengo, pues va a crecer y el recurso va a disminuir, ¿ya? Porque el recurso o erosiona o se acaba, ¿ya? Y por eso existe una demora, que es lo que es la demora entre la actividad general con el recurso que tengo y la ganancia general que me produciría ese recurso. Y bueno, hay síntomas que me llevan a descubrir que he caído en esa tragedia de ese recurso. ¿Por qué? De yo tener una actividad y estarla trabajando con un recurso limitado, una actividad subyacente, otra actividad subyacente, y estarla trabajando seguido y seguido. Entonces va a llegar un momento que va a existir esta demora y va a haber una reducción en la ganancia general. Como hay una reducción en la ganancia general, las ganancias individuales se van a reducir de igual manera. Entonces, el síntoma es cuando mi ganancia se ha reducido, entonces yo tengo que hacer más trabajo para volver a tener esa ganancia que antes tenía. Ahí me doy cuenta que he caído en la tragedia del terreno del recurso común. Y así como los arquetipos anteriores, este es un arquetipo que tiene un principio de administración. Tal cual
como Peter Senge lo describe, es administrar el terreno, el terreno común, o sea, el recurso común, administrarlo, educando a todos los individuos que hacen estas actividades para crear una autorregulación de pares, ¿ya? Para que ellos mismos se autorregulen, se autoeduquen, ¿ya? Y no haya un control externo en donde haya que someterlos y hasta aquí es el recurso y hasta aquí lo utilizan y no más, sino que se genere una conciencia. Algo, un ejemplo muy sencillo por ahora, algo típico, puede ser el recurso de la tierra en general, ¿sí? Entonces ese sería mi recurso. Y las ganancias, pues serían ganancias por lo que yo hago en la tierra. Entonces una actividad sería agricultura y la otra sería ganadería. Entonces por ambas yo tengo unas ganancias, ¿ya? Pero a medida que tengo más cultivos y más cultivo, pues se va a empezar a incomodar la ganadería y viceversa. A medida que tengo más animales, se va a ver afectado este. Entonces se va a utilizar más tierra, generando una demora para que esa tierra se reintegre, ¿sí? Entonces mi ganancia se va a disminuir por esa demora, por el exceso de utilización sin ningún control o autorregulación. Eso es un ejemplo típico. Y ya para terminar, el ejemplo que hemos escogido es con el recurso. Sabemos que recursos limitados hay muchos, como el dinero, el tiempo, pero en este caso hemos escogido el tiempo y lo estructuramos de la siguiente manera. Yo tengo un tiempo todos los días disponible. Todas las personas tienen 24 horas todos los días. Eso, la ganancia sería un día productivo, algo en el que yo cumplo unos objetivos diarios. Un día productivo. Escogimos dos actividades que pueden contraponerse, pueden ser excluyentes y utilizan ese mismo recurso que es el tiempo. Una son las clases, las clases en la universidad, en el colegio, y otra es hacer ejercicio. Entonces, para este bucle, cuando yo tengo más clases, más tengo que estudiar y más placer por conocimiento voy a tener. Entonces, al tener más placer por conocimiento, yo voy a matricular más materias, porque finalmente eso es lo que me gusta, y más clases voy a tener. Entonces voy a ocupar cada vez más mi tiempo. Cuando vengo a ejercicio, entre más ejercicio yo haga, pues más activo voy a mantener para realizar otras tareas, ¿sí? Usar mi tiempo en otras situaciones. Entre más activo tengo una vida más saludable y puedo tener una mejor alimentación. Y esa buena alimentación o una mejor alimentación me va a permitir hacer más ejercicio. Entonces ya tenemos aquí una actividad que es el estudio, ¿sí? Cíclicamente, y cada vez más y más estudio y más clases y más tiempo ocupado en estudio, y aquí voy a querer más y más tiempo en ejercicio porque tengo más vitalidad y me estoy acercando más a tener a cumplir una meta que es tener un cuerpo ideal o XY meta que tenga buscando haciendo ejercicio. Entonces eso me va a generar entre ambas actividades más tiempo utilizado al día. Entonces lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo tengo la fórmula de productividad en donde es producción sobre recursos. Entonces, en este caso, el recurso pues es el tiempo, ¿ya? La producción son las actividades que yo hago, pero como yo tengo dos actividades que el ejercicio y el estudio, ¿ya? Y cada vez uso más tiempo para hacer esas actividades, a medida que yo use más recursos, mi productividad va a ser menor. Entonces, aquí es donde se traduce que la demora para llegar a un día productivo me va a generar que el día productivo pues tenga un día menos productivo, porque estoy usando mucho más tiempo para hacer mis actividades. Entonces, y esto tiene que ser un compensatorio
ya en donde yo compenso que como mi vida productiva disminuyó, entonces tengo que, o mi vida saludable va a disminuir porque tengo que dejar de hacer ejercicio, ¿sí? O bajarle el tiempo que hago el ejercicio y bajarle a la cantidad de clases que estoy matriculando, cantidad de materias que estoy matriculando. Entonces se compensa y puedo volver a un ciclo en donde vuelve y se utiliza el tiempo y vuelve a hacer el recurso disponible, ¿sí? Bien utilizado, y tengo un día más productivo. Entonces se compensa y así sucesivamente. Entonces, una de las estrategias para evitar esto, y así como lo dice el principio administrativo, otra estrategia puede ser un ente externo. Yo lo había mencionado, que la idea es crear un autoeducando para crear una autorregulación, que no haya necesidad de un ente externo, pero si eso no se consigue, entonces un ente externo sirve como un ente de control para decir, hasta aquí usas el tiempo, hasta aquí usas el dinero, hasta aquí usas la tierra, paramos un momento, dejamos que se recupere y no dejamos que el día productivo, la producción en la tierra o mis ganancias en dinero disminuyan, ¿ya? Porque yo soy el que está haciendo la pausa. Cada uno de estos individuos, estos actores o estas actividades hacen la pausa, ¿ya? Y van a tener paulatinamente sus ganancias con el recurso en general, ¿ya? Siguen ellos teniendo sus ganancias individuales, pero la pausa con el control externo o con la autorregulación me va a generar la ganancia general más mejor, sin que el recurso se acabe.